Juan capítulo 3, versículo 1 al 21. El Señor se encuentra ahí con Nicodemo. Más bien, Nicodemo se encuentra ahí con el Señor, lo visitó de noche. Así como cristianos muchas veces, hermanos, ya en estos días estamos llegando a algo importante. El próximo mes es para la iglesia el marzo loco. Tratamos diariamente testificarle, repartir un folleto con por lo menos una persona diariamente a través de todo el mes de marzo. Imagínense, no es que lo hacemos totalmente en marzo, lo hacemos todo el año. Pero tratamos, como el mundo está enfocado en el básquetbol, nosotros tratamos de enfocarnos en ganar almas. Amén. Entonces, hermanos, les invito, oren mucho en este mes que viene, que Dios nos prepare. Y he intentado a través de esas 2-3 semanas de darnos algo que nos anima a testificar. Porque es fácil diezmar, no requiere fe. Diezmar no requiere absolutamente nada de fe, sino que obediencia. Leer la Biblia. No se requiere fe, simplemente obediencia. ¿Sí? Orar. Pues obviamente eso requiere fe. Y pues congregarnos. Es simplemente obediencia. Pero testificar como que nos pone intimidados. Porque no queremos o nos sentimos tan valientes para poder iniciar una plática acerca de las cosas de Dios. Sin embargo, es nuestro deber. Amén. ¿Cómo la hacemos? Entonces, hoy hay 3-4 mensajes por venir que habla de cómo iniciamos la plática. Hemos hablado de nuestro mensaje, hemos hablado de la gran comisión, hemos visto de lo que implica la autoridad que tenemos. Hemos hablado de todo eso. Sabemos que tenemos la autoridad de hablar de las cosas de Dios. No, es que, hermano, no soy perfecto. Dios no dice que predique el evangelio si está perfecto. Porque los perfectos no están predicando, ya están en la gloria. Los que estamos aquí somos imperfectos, pero somos redimidos y tenemos un mensaje. Así es que hay que apretar las tuercas y tragar el nudo, agarrar nuestra agüita y remojar así la garganta seca y iniciar una plática. ¿De cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos? Así es que viene Nicodemo de noche y dice el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 10, respondió Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si no os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oremos. Señor, una vez más en esta tarde, incline mi rostro pidiendo, Señor, tu bendición sobre la palabra de Dios escrita. Que tocas nuestros corazones, enséñanos, Señor, a dar testimonio de lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos experimentado, lo que hemos palpado, lo que hemos pisado, lo que hemos comido. Señor, ayúdanos a hablar de las cosas que sabemos, porque no podemos hablar de lo desconocido. Te rogamos, Señor, todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, después de decir, hola, me llamo Rodney, ¿cómo inicio una plática? Muchas veces así sucede. Ya uno dice, hola, ¿cómo está? No, pues bien. Pues muchas veces perdimos el hilo, perdimos la oportunidad que Dios nos da de dar testimonio porque andamos sordos, andamos ciegos, andamos sin compasión. O sea, andamos tan ocupados que de repente cuando se presenta la oportunidad, ya se nos fue, se nos pasó por la mano. Entonces Nicodemo vino de noche. ¿Se acuerda que Cristo le habla y él viene, hasta le da su respeto? Normalmente cuando los fariseos y los saduceos y los escribas le dijeron rabí, era para burlárselo. Rabí simplemente quiere decir maestro. Pero cuando le dijeron a Cristo maestro, 99% de la gente que le dijeron maestro era para burlarse de él. Entonces él viene, pero de un corazón sencillo, diciéndole rabí. Porque él había visto que Cristo hizo cosas que los hombres no pueden hacer. Él toca a los enfermos y se levantan, ¿no? Él toca a los difuntos y se levantan de la muerte. En una ocasión toca el dedo y se levanta la persona. Entró en el cuarto con la suegra de Pedro. Muchos dicen, pues Pedro nunca tenía esposa. Está bien difícil tener suegra si no tenía esposa. ¿Amén, hermanos? Amén. Está bien difícil tener suegra si no tenía esposa. Normalmente la esposa viene primero y luego la suegra. Pero la levanta de la muerte. ¿Cuántas veces tocan los oídos? ¿Se acuerda del sordo? Que mete los dedos ahí. El tartamudo mete sus dedos en los oídos y luego toca su lengua y suelta la lengua y empieza a hablar. A los cieguillos les toca y abren los ojos. Los mancos ya están, los que andan chuecos ya están caminando. La que tenía el problema de sangre ya está sana. Esas personas son testimonios de lo que Cristo puede hacer, sus milagros. Entonces Nicodemo dice, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. No hemos visto que el Señor ahí está, ay, gracias. Como nunca le metió en la mente de darle gracias por lo que había dicho, porque era cierto. La adoración a Él es algo que acepta. Nunca dijo, levántate, no lo hagas. No era un ángel. Cristo es el Señor, es Dios mismo. Amén. ¿Se acuerda ahí en la historia de cuando vienen los tres hombres caminando así en la llanura de Mamre y llega a Abraham y Abraham va y corre y cae postrado ahí? ¿Por qué no lo regañó? No estaba adorando a los dos ángeles, estaba rogándole a Cristo que estaba ahí. Eso se llama una cristofanía. Es una apariencia de Cristo antes de que Él viniera, naciera por la Virgen María. Sí. Entonces cuando se postra ahí, pues Cristo acepta su adoración. Entonces aquí viene el hombre, probablemente uno de los más sabios, viene Nicodemo diciéndole rabí, y él acepta el título porque si era cierto, él es el maestro. Y luego dice, sabemos que Dios está con él, contigo. Y Cristo derechito va al grano, el problema que Nicodemo tenía, el mismo problema que tiene todo el mundo. Os es necesario nacer de nuevo. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Va? Hasta le cayó la placa, ¿no?
Se abre la boca y cae el chicle. ¡Wow! Pues ahí está él pensando en lo terrenal. A veces, como cristianos, debemos empezar por escuchar. Saber dónde está la persona. Tocamos una puerta. Buenos días, soy el pastor Rodney Lane, soy el pastor de la Iglesia Bautista Libertad. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Y luego los grillitos. ¿En qué le puedo hacer? No, pues es que ando tocando puertas, invitando a las personas a la iglesia. ¿Dónde se congrega? No, pues yo sé dónde van a decir. No, pues yo voy para acá, yo voy para allá, yo voy para tal parte. Bueno, no es que estoy aquí para robar ovejas ajenas, pero quiero invitarle. ¿Dónde irá su alma cuando se muere? Una vez dije a una muchacha, hola, ¿cómo está? Dije, buenos días, buenos días. ¿En qué le puedo servir? Vine a hacerle una pregunta. ¿Qué? Si se muere hoy, ¿dónde irá su alma? Se quedó atónita. Dije, ¿qué pasa? Estoy mirando, hermano, todavía está ahí como si fuera congelada. Dije, ¿qué pasa con ella? ¿Le pegó un infarto? ¿Le pegó un embolio? ¿Qué? Pues ahí está, atónita. Dije, ¿está bien? Sí, más o menos. Nunca nadie me ha hecho esta pregunta. Dije, ¿tiene respuesta? No. ¿Le puedo decir? Sí, ¿cómo no? Entonces ya empiezo. A veces uno está ahí escuchando una plática ajena. Está escuchando de qué están hablando. Yo puedo contestar esa pregunta. ¿Usted quién es? No, yo soy pastor. Pues díganos pues. Uno tiene que empezar por oír, por escuchar. A veces ya iniciamos la plática. A veces simplemente estamos escuchando para ver qué entrada el Señor nos da. Nicodemo viene para hacerle una pregunta, pero el Señor se aprovecha de la oportunidad de darle el Evangelio. Así es que a veces estamos dispuestos como una bala a dispararnos. ¡Pah! Sí, ya sé lo que voy a hacer y empezamos y tomamos 2 pasos y luego nos tumban 3 pasos para atrás. 1 por delante y 2 para atrás. Pues ¿cómo me tarantea, no? Me mueve el tapete y no sé qué decir, no sé qué hacer. Simplemente hay que escuchar. Ellos nos dirán lo que hay que decir, pero es cuestión de escucharles. A veces no saben. A veces nosotros no tomamos lo suficiente tiempo para escucharles, para saber cómo podemos agarrarles y mostrarles dónde deben estar. Cristo así lo hizo con Nicodemo. Amén. De cierto te digo, que al que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cristo le dice 3 veces de su necesidad. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es obvio que él está pensando en lo físico, ¿no? Pues yo estoy grande, ¿cómo voy a nacer? ¿Puedo acaso entrar al vientre de mi mamá y nacer de nuevo? Pobrecita de ella, ya soy grande. Por cierto, si batalló cuando era chico, imagínense. Ya pesaba como 7 libras, imagínense ya pesándome, ya pasado de 2:30. Pobrecita mi mamá. Imagínense a Josué. Ha sido chica, siempre ha sido chica. Está chiquitín, ¿cómo puede él? No, hombre. Entonces el Señor ya tiene que pensar, Él está pensando físicamente, tengo que llegar a lo espiritual. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7 lo dice la tercera vez. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas sin sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Él quiere hacer una división entre lo carnal y lo espiritual. Sí, amén. Hermanos, este pasaje no se trata del bautismo. En ninguna manera. Amén. No tiene nada que ver con el bautismo. Amén. Está hablando de lo físico. Lo que es nacido de la carne, carne es. Está hablando del bautismo.
Pues ¿dónde está el primer bautismo? Lo que es nacido de agua y del Espíritu. ¿Por qué menciona agua? Hermanas, no es porque sé mucho de este trato, pero cuando los bebés vienen al mundo se rompe el agua, ¿no? Es el primer nacimiento, lo físico. Un hombre dijo, ¿y cómo sabe que necesito nacer de nuevo? Usted tiene impulso, está vivo. Tenía el primer nacimiento, entonces necesita el segundo. Nada más te falta eso. El Señor hace una división entre lo espiritual y lo carnal. De cierto te digo, el que no naciere de agua. Hermano, si uno no es nacido por agua, es obvio que ya no necesita el segundo. La hermana hace un gesto. Piénsalo. Si no ha nacido carnalmente, ¿para qué necesita segundo? Es que no existe, ¿verdad? Si no ha nacido la primera vez, no necesita la segunda vez. Pero si no ha nacido la primera vez, es obvio que necesita la segunda. De eso está mencionando el Señor. Él dice, lo que es, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Es obvio que todos los fariseos, es obvio que todos los israelitas, es obvio que todos los gentiles, es obvio que todo el mundo necesita el segundo nacimiento. Es obvio. ¿Por qué? Porque tienen el primero. Si no tuvieran el primero, no necesita el segundo. Si no tuvieran el primero, ya no estuvieran aquí. ¿Sí me explico? O sea, él agarra a Nicodemo en la curva, le agarra en la curva y empieza a darle la vuelta para ver lo que necesita. Y luego él hace, por supuesto, sus preguntas. Lo que es nacido de la carne es, está hablando del primer nacimiento, lo físico. Eso es lo que nos hace vivos. El segundo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya está hablando del segundo. Y nota conmigo la E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario. Cuando hablamos de lo que es nacer de nuevo, a veces tenemos que dar la definición. Y esto es el pasaje más bonito y más sencillo que se trata de lo que es el nacimiento de nuevo. Porque la mayoría de este mundo que piensan que lo tienen, y hasta la gente religiosa en nuestro día dice, no, pues, yo soy nacido de nuevo. ¿Cómo es eso? Hay que hacerle la pregunta. Usted sabe lo que significa, pero hay que hacerle la pregunta a ellos, que nos expliquen. Y cuando empiezan, no, es que ya hice un cambio, pues ya reformé mi vida, pues ya fui, me puse religioso, me bautizaron, no sé, pues alguien me dijo, no sé qué le dijeron, pero algo sucedió que de ahí en adelante yo hice un cambio. Ah, mi estimado amigo, este es el problema. Usted hizo el cambio. Lo que Dios te ofrece es una nueva vida. Lo que Dios te ofrece es una vida nueva. Hay que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento bíblico, y llevarles este pasaje y leerlo. Eso fue el problema, es lo que necesitan ellos. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Es obvio. Las tormentas, los tornados, los huracanes, las cosas que suceden, que quiebran hasta árboles, que doblan y tumban casas, botean carros. Así el viento es potente, hermanos. Pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Simplemente sabemos lo que hace. Así es el Espíritu Santo. No sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero vemos lo que Él hace. Y está claro, cuando vemos a alguien que ya es nacido de nuevo, es obvio. Es obvio que tienen algo en su vida que los demás no tienen. Muchas oportunidades perdimos para testificar, hermanos, porque no estamos
no estamos prestando atención. Nos dijeron el hermano Sena y yo somos capellanes. Y ahí en nuestro entrenamiento dijeron, a veces tiene que practicar el ministerio de cállate. A veces es necesario callarse, hermanos. Cerramos el pico y escuchamos. Escuchamos. A veces es difícil. Pero el Señor aquí dice en el versículo 3, el versículo 5, el versículo 7, 3 veces le dice a Nicodemo que necesita nacer de nuevo. Y la importancia está marcado, o sea, está claro que lo que él tiene ya, tú naciste la primera vez, felicidades, bienvenido a la raza humana. Pero la cosa es, necesita la segunda. La segunda vez le lleva a la gloria. Amén. Ahora, en el versículo 9 dice, respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces ahora está sembrándole una duda. El Señor le pone un grano en la mente para hacerle razonar. Eso le despierta. No es para hacerle dudar, pero a veces es necesario. Cuando la gente dice, pues ya me la sé. Yo soy religioso, ya no me hablas de eso. Qué curioso, que usted dice que es mi hermano en Cristo, pero se enoja cuando hablo del Evangelio. ¿Qué chiste tiene eso? ¿Por qué te enojas tanto? Yo no estoy enojado. ¿Oh, sí? Entonces, ¿por qué me hablas con tanto gozo en tu voz? Si supieras de lo que se trata esta plática, ya no estaría enojado. Yo no estoy enojado, te dije. Cálmate, chavo, cálmate. Nadie le gusta escuchar la palabra cálmate. Porque se enoja más, ¿sí o no? ¿Sí? Calmado tomamos las cosas, porque se van a enojar, porque estamos tocando cercas de algo que les duele. Ya cuando se explotan, ya sabemos, ya en el mero grano le dimos. Pero es cuestión, hermanos, de hablarles lo que Cristo dice aquí. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Imagínense, sé, Nicodemo, que tú eres muy religioso. Tú eres uno de los maestros, los líderes aquí en el pueblo. Pero es obvio que tú no sabes de esto. ¿De qué se trata? Pues él ya le despertó su curiosidad. Ya está pensando. Entonces, a lo mejor no sé de lo que hablo. A lo mejor no entiendo muy bien. A ver, háblame más. ¿Cómo es la canción? Háblame más de Cristo. ¿Sí, verdad? Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Yo les hablo en una forma, ya les he dicho las cosas terrenales, ni entienden eso, pero si empiezo a hablar de los espirituales, tampoco van a saber. Wow. A veces es necesario, hermanos. Tomamos el paso de sembrarle la duda. Si fuera cierto de que eres espiritual, ¿cómo no sabes de esto? A ver, explícame. Si tú entiendes, yo también soy nacido de nuevo. Ahora, pues, ¿qué significa? Para ti, ¿qué significa nacer de nuevo? Ya le di en la torre. Ahí está. Si no puede decirme, es decir, no sabe. Yo no tengo que ser teólogo, hermano, para poder decirle lo que significa. Está claro lo que dice la Biblia. Muchas veces tenemos que escuchar primero lo que van a contestar y luego orientarlos, darles un norte, como decimos en México. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, si hablo de lo físico y no entienden, no van a creer. ¿Cómo les hablo de lo espiritual? Eso también van a rechazar. Versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él está hablando de su muerte. Sí. Cuando hablamos, hermanos, de la serpiente de bronce que Moisés hizo y levantó sobre esa asta ahí, ¿se acuerdan la historia de que las serpientes mordían a la gente? Y cuando ellos voltearon a ver esa serpiente, ya fueron sanados.
Entonces Cristo les llama la atención porque Él sabe que conoce la historia de Moisés. Y a veces tenemos que tomarlos de donde están y llevarlos donde quisiéramos que estén. Tomamos otro paso. Hermanos, cabe mencionar, el hermano estaba testificando el domingo pasado de haber ganado una persona para Cristo. Él dice, les dejo con ganas de escuchar más. Es lo que está pasando con Nicodemo. El Señor le siembra una duda y luego le despierta el hambre. Amén. Y a veces es necesario. A veces uno le contesta una pregunta y tiene que dejarlo. Porque se siente que ahora si menciona algo más, si trato de tirarle la red, lo voy a perder. Es mejor darle la semilla y irme. Y esperar a otra ocasión. A veces uno siembra a través de años para poder por fin ganarle para Cristo. Es difícil, porque estamos programados. Tengo que terminar hoy, tiene que ser hoy. No. No hay que olvidar, hermanos, de que ellos tienen las llaves. Ellos tienen el botón para decir que no. Ellos tienen el veto a su voto. Ellos pueden tomar la decisión de decirle, ¿sabe qué? Párale por ahí, ya no quiero escuchar más. ¿Qué sucedió? Ya fuimos demasiado recio. A veces tenemos que ir poco a poco. ¿Cuántas veces cuando andamos en la pesca, tiramos el anzuelo, ¿no? Ahí está la carnada. Y tenemos que dejarle. Y a veces, ya, los enganchamos. Si está enganchado, no lo va a perder. A veces hay que darle hilo. Hay que darle cuerda. Van a correr. Porque si tratamos de una buena vez, luego rompen el hilo y perdimos el pescado. A veces es necesario. Ya, enganchámoslo, luego le damos lugar. Y ahí va. Y cuando ya menos empezamos, poco a poquito, hasta que ya lo tenemos así en la red. A veces es difícil, a veces requiere décadas, pero por fin. Nicodemo ya vino de noche, era obvio que tenía hambre, era obvio que tenía preguntas. Pues el Señor es omnisciente. Él sabía más lo que necesitaba Nicodemo de lo que sabía Nicodemo que necesitaba Nicodemo. Amén. ¿Sí me explico? Eso es como una trabalengua. Nicodemo tenía necesidad, pero Cristo sabía lo que era lo mejor para él. Entonces ya pudo hablarle. Versículo 15. 14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que vieron a la serpiente de bronce tenían vida terrenal. Esa serpiente nunca salvó a nadie. No salvó a nadie, hermanos. Esa serpiente no salvó a ningún alma. Amén. Todos esos se quedaron ahí tirados en el desierto. No eran salvos espiritualmente, eran salvos físicamente de la mordida de esas serpientes. Pero qué curioso que el Señor regresa o toma la ilustración desde el Antiguo Testamento, pasando ya varios miles de años para ver, mire, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No era una vida física, pero una vida espiritual. Amén. Ahora él está haciendo una aplicación que Nicodemo ya sabe de memoria. Porque estos chavos ya tenían que tenerle de memoria el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Incluye lo que pasó con la serpiente de bronce. Cristo fue derechito a una historia bíblica de la historia de Israel para traerle a memoria de Nicodemo lo que necesitaba. Así como el Hijo del Hombre, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo,
tendrá que ser levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ahora vida eterna. Aquella época era la vida física, ahora es vida eterna, lo espiritual. Estamos hablando de la misma cosa. Aquí hablando de lo físico y luego el espiritual. Lo terrenal versus lo celestial. Y luego lo físico y luego lo espiritual. Cristo está haciendo las semejanzas para que él, ya lo caché. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo lo dice la segunda vez? ¿Qué chiste tiene? Ya lo dijo en el versículo 15, ¿no? Lo dice la segunda vez para hacerle una énfasis. Él está hablando allá de lo que sucedió con Moisés y los israelitas ahí en el campo, para mostrarle que esa vida era física y él está ofreciendo una vida espiritual. Y luego en el versículo 16, porque él acaba de decirle 3 veces, os es necesario nacer de nuevo, lo menciona de nuevo. En el versículo 16, que todos, yo creo que es el primer versículo que memoricé de la Escritura, que es lo más fácil, pero es uno que utilizamos para ganar almas, ¿no? Es lo más sencillo. Él aquí dice, de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es? Pues estoy hablando de sí mismo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora él está diciendo, como creyeron los israelitas en ese serpiente de bronce, y Dios les rescataba la vida física, ahora creyendo en el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ahora Dios te dará la vida espiritual. Amén. Esto es la manera de tener la vida nueva. Esto es la manera de nacerse de nuevo. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuántas veces, hermanos, empezamos a hablarle de alguien de Cristo y luego se sienten condenados? Me ha sucedido. Llegamos a un crucero, un entronque. La persona está escuchando hasta aquí. Estamos en el valle de indecisión. Ven 2 opciones. Por este lado, si sigo mi camino, moriré, iré al infierno. Si voy por este lado, iré a Dios ahí en la gloria. Ahí es la vida terrenal. Si sigo mi camino, me espera la muerte. Pero si sigo a Cristo, ahí me espera la vida eterna. Es más, Dios la da ahora, según versículo 16. Más tenga la vida eterna. Pero a veces se sienten en este punto de la plática como están condenados. ¿De qué me acusas? ¿Qué quiere decirme con todo esto? Ya están enojados. Ya están ofendidos. ¿Cómo llevamos la persona de ser ofendida a donde quisiéramos? A tomar el paso hacia Cristo. Versículo 18 en adelante. Vamos a terminar. El que en él cree no es condenado. Qué bueno que el Señor dijo esto. Porque es la libertad, ¿no? Esto es la libertad del sentimiento de ser condenado. Pero ¿qué tal si no toma la decisión ahorita? Qué bueno que me pregunta porque el Señor contesta la pregunta. Dice, pero él que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué curioso que el Señor aquí nos pone a tomar una decisión. Si tú sigues tu camino, no tienes que hacer nada. Una vez una persona dijo, pues ¿qué necesito hacer para ir al infierno? Nada, sigue tu camino, adelante. Písale, dale todo, échale todos los kilos. Sigue viviendo, disfruta la vida, vaya como vas, porque el fin de esto es un topezote y luego el infierno. No tienes que hacer nada. El hecho de que naciste, vas derechito al infierno. ¿Sí o no? Estoy viendo a mi nieto.
Ay, mi nieto. Su papá ya me ganó. Su papá ya le testificó. Ya está en sus brazos. Le dio el evangelio. Me ganó a mí. Y digo, amén. Ya digo, amén. Así siempre sea. Pero Manny la agarró en la curva. Pues ¿qué tanto sabe el niño? Lo hice a mis 2 hijos. Estaba Josué, estaba Katy. Ya derechito, ya está en mis brazos. Tú eres un pecador. Necesitas arrepentirte. Ya empecé. Ya empecé desde mi brazo, hermanos. Ya cuando ya llegaron a la edad de entender, mi esposa ganó a Josué y los 2 ganamos a Katy. Pero la cosa es, cuando la gente se siente condenada, ofendida, no podemos hacer nada. Tenemos que hacerle entender. ¿Sabe qué? Ser condenado no es tu culpa. Pues eso es una parte, ¿sí? Somos víctimas del pecado, pero a la vez somos victimarios. ¿Sí me explico? Soy víctima porque me pasó a mí la naturaleza adámica y todo el peso del pecado de la raza humana me cae a mí porque soy hijo de Adán. Pero a la vez yo he echado todos los kilos y he revuelto en mi propio pecado. He cometido todos los errores y mis pecados y todas mis iniquidades. Todo lo mío también lo amontoné ahí también. Entonces cuando muero sin Cristo. Y es mi deber. Digo, el Señor dame el castigo, es su deber. Porque lo merezco. Pero nota aquí dice, el que en él cree no es condenado. Si no le gusta ser condenado, como dice el versículo 17. Si no le gusta ser condenado, entonces arrepiéntete. El único escape de la condenación. Es más, la Biblia dice aquí, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ya ha sido condenado. Dios ya te condenó. Si quieres seguir condenado, adelante tú. Porque la gente a veces no me estás condenando. Yo no te condeno. No tengo que condenarte. Ya estás condenado. Y a veces ellos si vas a enojarte, enójate con Dios. Si quieres estar enojado, estate enojado con Dios. Yo simplemente soy el mensajero. Es como alguna forma de lavarnos las manos de la responsabilidad. ¿Sabe qué? Yo estoy dando el mensaje. Tú tienes que responder. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué decides hacer? ¿Vas a seguir tu propia onda? ¿Vas a arrepentirte y recibir a Cristo? Si quieres quitarte la condenación que está sobre su cabeza, vayas a Cristo. Reciba a Cristo como su Salvador personal. Cree en Él y recibirá la vida eterna. Porque si rechaza la oferta de Cristo de la salvación, ya sigue siendo condenado. No tienes que hacer nada. Versículo 19. Y esta es la condenación. Porque a veces la gente se confunde en la palabra. ¿Qué significa la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hermanos, cuando apagamos la luz, gana la oscuridad. Pero cuando prende la luz, pobrecito la oscuridad se siente condenada. ¿Sí o no? Así es que hay que prender la luz. Prender la luz para que ellos nos vean. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Se enojan. Voy a decir algo, piénsenlo antes de apedrearme. ¿Listos? Ahí le va. El Señor es el único que necesita concentrarse. ¿Dónde estamos los demás?
estamos en la mugre. ¿Ya agarraron la onda? El Señor es el único que necesita humillarse. ¿A poco Cristo no se humilló? Dejó su trono, dejó su gloria, dejó su realidad para venir, nacerse de mujer. El Rey de Gloria conscendió, tomó cuerpo humano, murió en la cruz, vivió la vida en este mundo mugroso. Es el único que necesitaba concederse. Los demás de nosotros estamos en la mugre. Los demás somos mugrosos, pecadores, pecaminosos, apestosos, lo que usted quiere agregar. Ahora sí me explico. Amén. ¿Cuántas veces las personas con quienes estamos hablando del Evangelio se sienten que estamos nosotros aquí arriba? Y ellos, mire, necesita arrepentirte. Como si estuviéramos nosotros montados en el caballo blanco a este mundo pecaminoso. Hermanos, somos pecadores. Amén. ¿Y quién gana mejor a un pecador que un pecador? Hay que ser transparente. ¿Sabe qué? El Señor me salvó de esto. Me arrepentí. No lo merezco, pero me dio la vida eterna. Yo soy igual que todos los demás. La única diferencia, yo era condenado y ahora no. Ahí le va a su conclusión. Romanos 8.1. Romanos 8.1. Si no lo tienen subrayado, lo deben subrayar en su Biblia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando hablamos de las cosas de Cristo con alguien que se siente hasta condenado, se siente hasta ofendido, la única manera para ganarles es decirles, ¿sabe qué? Yo soy igual. Yo era condenado y ahora no lo soy. No porque soy buena gente, no porque lo merezco, sino porque ya puse mi fe en Cristo y me ha salvado. Y ahora te invito que tú lo recibas igual, para que te quite la condenación. Yo no te juzgo, yo no soy ningún juez, no te condeno, soy simpatizante, reconozco mis errores. Yo no soy perfecto, yo no soy lo que debo de ser, pero gracias a Dios y gloria a Dios que no soy lo que era. No tiene que contarle toda su historia de lo que hizo. Ya, hermanos, si empiezo a decirles, nunca van a recibirme. Yo era. Gracias a Dios era. Ya no lo soy. Cuando hablamos de las cosas de la Biblia, hermanos, decimos a la gente que entienda. Nosotros somos igualitos. Pecadores, redimidos y salvos. Amén. Para que ellos entiendan de su necesidad. Ellos se sienten, ¿saben qué? No me condena este hombre. Un hombre estaba diciendo, ¿saben qué? El hermano Rodney no es como los demás. Él entiende. Entiendo. Pero no es decir que guiño el ojo. Si no fuera por el Señor, ya no estuviera aquí tocando su puerta, fuera al revés. Fuera al revés, ¿qué diría usted? ¿Qué me diría usted? No, pues tiene razón. Vamos con Cristo. Sí. Como la hermano dice siempre, dejamos la persona con hambre para que coman más. Vamos a orar más. Señor, una vez más en este día,
Te agradezco la oportunidad de predicar tu palabra. Señor, cuántas veces perdimos la oportunidad de ganar almas porque no estamos dispuestos a escuchar. Gracias por incluir esta historia de Nicodemo. Sabemos que Nicodemo es un creyente, porque la Biblia habla al futuro de él y José de Arimatea, que vienen para pedir el cuerpo de Cristo. Algún día vamos a ver a Nicodemo ahí en el cielo. Por lo pronto, Señor, ayúdanos a compartir esta historia. El contexto de este versículo de Juan 3:16. Siempre contamos este versículo. Siempre citamos este versículo con el afán de decirle a la persona que pueden tener la vida eterna, pero en realidad estamos perdiendo mucha oportunidad de explicarle lo que era el contexto. La gente se siente condenada, y sí es condenada, pero no tiene que quedarse así. Ayúdanos, Señor, ser listos, estar listos para escuchar, para prestar oído a lo que la gente nos quiere decir antes de contestarles. Llegamos con respuestas predispuestas sin haber escuchado lo que necesitan saber. Ayúdanos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.